Tabernáculo Bíblico Bautista el Santo Tomás. Diferentes municipios, diferentes nombres, pero somos de la misma familia. Somos hijos del mismo Padre, compartimos, adoramos al mismo Dios, así que bendito Dios por ello. Preciosa iglesia que el Señor les da para adorar a Cristo Jesús. Y lo mejor de todo es que sabemos que está con nosotros el Rey de Reyes. Amén, hermanos. Vamos a leer la palabra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 2 en adelante. Y vamos a hablar, hermanos, sobre las vasijas que debemos tener. Las vasijas que hay que tener en nuestra vida para que el fluir de la presencia de Dios, del poder de Dios, de la provisión de Dios, no se detenga. Para que esa provisión de Dios, para que esa bendición, esa presencia, ese respaldo siga fluyendo y fluyendo y fluyendo aún más. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 2 al 6. Lo leemos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traerle a uno otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra. Te suplico, Señor, que nos hables al corazón. Que tu palabra, Dios mío amado, sea como siempre lo es, viva y eficaz. Que tu palabra nos hable, nos llene, nos edifique. Yo someto a ti, Señor, cada palabra, cada idea, cada pensamiento, Señor, para que el mensaje que salga de mi boca sea directamente, Señor, que venga de ti. Te pido, Señor, que nos des un corazón receptivo, que nos des una mente y un corazón abierto a tu palabra, porque es en tu nombre que te lo pedimos. Bendice, Señor, esta preciosa iglesia, bendice al pastor, bendice su equipo de trabajo, su congregación, Señor, y que del inicio hasta el final de este culto todo sea para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, con acción de gracias. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Bueno, vemos un milagro maravilloso, hermanos, un milagro hecho por el profeta Eliseo, en el cual, hermanos, esta mujer no tenía cómo pagar. Habían venido los acreedores para llevarse a sus hijos en pago por la deuda. Para poder, hermanos, en aquel tiempo bíblico, cancelar una deuda, para pagar una deuda a los acreedores, podían llevarse cosas materiales y podían llevarse personas. Vemos en este momento que esa persona venía a clamar por la ayuda al profeta Eliseo, porque venía el acreedor para llevarse hijos de ella en pago por la deuda. El profeta Eliseo le preguntó: ¿qué tienes en casa? ¿Qué es lo que tienes disponible? ¿Qué hay en ti para que el Señor lo pueda multiplicar, para que el Señor lo pueda tomar y pueda hacer de bendición a tu vida? Y él le dice: lo único que tengo es una vasija de aceite, una vasija de aceite. En el tiempo bíblico, hermano, el aceite era algo sumamente valioso, importante, tanto a nivel del hogar, para la cocina, para la preparación de los alimentos, como también para la salud, ya que el aceite de oliva se ocupaba para suavizar las heridas, se ocupaba para atender a las personas que estaban enfermas, se les ungía con aceite. Y también, hermanos, el aceite servía para ungir, para nombrar a los sacerdotes, a los reyes, para también, hermanos, nombrar a los profetas, se utilizaba el aceite. Y hermanos, ella tenía algo muy valioso pero limitado. Algo muy valioso pero limitado. Solamente tenía una vasija. Pero el Señor le dijo: ve y pide vasijas vacías a todos tus vecinos. Ve y pide vasijas vacías. Y el Señor le dijo: no pocas, pide mucho. Cuando le dice no sean pocas, le dice: pide mucho, para que sea mucho el fluir. Para que el fluir de Dios no se detenga, para que lo sobrenatural de Dios siga fluyendo siempre. Amén. Y nos dice que en un momento, hermanos, esa mujer se encerró con sus hijos y agarró toda la vasija que tenían, toda la vasija que había conseguido, y comenzaron a llenar de esa vasija de aceite que tenían, de esa poco de aceite que tenían, de esa cantidad tan limitada. El Señor logró un milagro.
el aceite comenzó a fluir, comenzó a fluir y comenzó a fluir. Y mientras se llenaba una vasija, traía otra. Y cuando se llenaba la otra, traía otra. Y cuando se llenaba otra vasija, traía otra. Y el poder sobrenatural se comenzó a manifestar en esa casa. Oigan bien, hermano, no se manifestó en un templo, no se manifestó en un lugar, hermano, de adoración. Se manifestó en una casa, se manifestó en una familia, se manifestó en un hogar, en una familia necesitada, en una familia que estaba pasando una crisis. Ahí se manifestó el poder de Dios. Pero ese poder sobrenatural de fluir el aceite, imagínense usted, hermano, un pequeño frasco de aceite, comenzar a sacar y sacar y llenar y llenar y llenar vasijas. ¿De qué dependía que el aceite fluyera? Obviamente del poder de Dios. Pero había algo que lo podía detener. Había algo que podía hacer que el fluir milagroso se detuviera. ¿Y sabe qué era? El no tener vasijas. Al no tener vasijas, el fluir sobrenatural se iba a detener. Por eso es que el profeta le dijo: ve y pide vasijas vacías, no pocas, pide muchas, para que el fluir de Dios en tu casa sea siempre constante, se mantenga, para que haya más de lo necesario. Pero hermanos, cuando no hubieron vasijas, el aceite terminó de fluir. Cuando no hubieron vasijas, el aceite cesó. Hermanos, la provisión o el fluir milagroso del aceite se detuvo. ¿Y por qué se detuvo? Porque no había vasijas. ¿Qué fue lo que detuvo el fluir del aceite? Que no había vasijas. Y hermanos, traslademos esa historia aquí en Pascual. Hoy en día, hermanos, el aceite representa la unción del Señor, representa la provisión del Señor. El aceite representa la sanidad del Señor, el aceite representa el poder del Señor, el aceite representa la unción del Señor. Y eso, hermanos, es lo que necesitamos, no solamente en la iglesia. Muchas veces decimos que lindo estuvo el culto, se sintió la unción del Señor. Qué lindo cuando voy a la iglesia, como siento la unción, la presencia del Señor. Pero yo quiero decirte, querido hermano y hermana, en esta noche, Dios no quiere que solamente en la iglesia tú puedas sentir el fluir de Dios en tu vida. Dios quiere que en tu hogar la provisión, la bendición, la sanidad, el poder de Dios fluya en tu hogar, fluya en tu familia, fluya sobre tus hijos, fluya, hermano, sobre tus finanzas, fluya sobre tu salud, fluya sobre tus negocios. Dios quiere, hermano, que su presencia, su poder, su autoridad, sus milagros estén constantemente en tu vida. Amén. Pero para eso, hermanos, necesitamos las vasijas. ¿Por qué se ha detenido el fluir de Dios en tu vida? ¿Por qué ya no experimentas esas maravillas de Dios en tu vida? ¿Por qué has descuidado las vasijas? Porque ya no tienes esa vasija donde Dios va a derramar tu poder, donde Dios va a hacer fluir sus milagros. Quizás, hermano, usted descuidado, ya no tiene vasija donde recibir lo que Dios te quiere dar. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar, Dios te quiere prosperar, pero no hay vasijas disponibles para Dios. Ten cuidado, querido hermano y hermana, cuando en tu hogar, en tu vida o en tu familia no haya vasijas para recibir lo que Dios te quiere dar. Porque, hermano, ¿cuántos sabemos que Dios es bueno? Ese es un Dios bueno, un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios de misericordia. Pero ¿quién detiene el fluir de Dios? Porque Dios, hermano, Dios siempre quiere bendecir, Dios siempre quiere sanar, Dios siempre quiere prosperar, Dios siempre quiere respaldar lo que hacemos. Pero ¿quién detiene la obra de Dios? Nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos las vasijas para que Dios las llene. Y esta noche, hermanos, yo les quiero hablar de algunas vasijas que todos nosotros debemos de tener en nuestra vida para que nunca, oiga bien, para que nunca el fluir de Dios se detenga sobre ti. Para que nunca la bendición de Dios se detenga sobre tu familia. Para que nunca el respaldo de Dios se detenga sobre ti y sobre tu familia. ¿Cuáles son las vasijas que necesitamos, hermanos? ¿Cuáles son las vasijas que necesitamos tener para que ese aceite fresco de la unción del Señor, ese aceite que da paz, ese aceite que restaura, ese aceite que sana, ese aceite que es como un combustible? Porque, hermanos, el aceite en tiempos bíblicos también se ocupaba para la iluminación.
Los candelabros se encendían o ardían por medio del aceite. Eso es lo que los mantenía encendidos. A las lámparas, en los candelabros, en los candeleros. Mi hermano, ¿por qué la luz del Señor? ¿Por qué los milagros del Señor? ¿Por qué las maravillas del Señor ya nos están dando en nuestra vida? Porque nosotros lo estamos deteniendo. Porque quizás falta una vasija. Porque quizás antes tú eras una persona que siempre estaba pendiente de poder tener recipientes para que la bendición de Dios viniera a tu vida. Pero te has descuidado, hermano. Quizás nos hemos descuidado y por eso el fluir de Dios ya no está llegando a nuestra vida. Y esta noche, hermano, yo le quiero hablar de la primera vasija. Y la primera vasija que todos debemos de tener, hermano, para que el fluir de Dios nunca se detenga en tu vida. Hermano, la primera vasija es la vasija de la oración de fe. La vasija de la oración de fe. No simplemente la oración. Porque, hermano, de orar todos oramos. La gente religiosa ora. Hay mucha gente que no cree en Dios y ora. En los momentos de angustia, en los momentos de aflicción. Hay personas que no creen en el Señor y oran. Dicen, Dios mío, en el momento de necesidad, en el momento de angustia. Pero hermano, si algo activa el fluir de Dios en ti, si algo va a activar el fluir de Dios en tu hogar, si algo va a activar el fluir de Dios en tu vida, su maravilla, su milagro, su respaldo, su sanidad, su provisión, si algo lo va a activar, es la oración de fe. Es la vasija que no puede faltar en tu vida. Esa vasija es la que hace que las maravillas del Señor comiencen a fluir. El cristiano que no ora se limita. El cristiano que no ora cierra la válvula. El cristiano que no ora cierra el chorro de la bendición de Dios. Hermano, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos por mantener cargado el celular? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos, hermanos, por mantener conectado el teléfono? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por siempre tener el cargador? Y cuando no hayamos el cargador nos desesperamos, porque se nos va a morir el celular, porque se nos va a descargar. Pero ¿cuántos cristianos pasamos días o semanas sin conectarnos con Dios a través de la oración? Hermano, lo que te conecta con el poder de Dios es la oración. Lo que te conecta, lo que conecta tu necesidad. Porque nuestra necesidad es humana. Nuestra necesidad es material. Nuestra necesidad es terrenal. ¿Y cómo yo puedo conectar mi necesidad humana al poder sobrenatural de Dios? ¿Sabe cómo, hermano? El cable se llama la oración. Hermano, esa vasija no puede faltar en tu vida. Si tú quieres que el fluir de Dios se mantenga siempre fresco en ti, tienes que tener una vida diaria de oración. Dice la palabra, hermanos, en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, que todo lo que pidierais, ¿cómo, hermanos? Orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Hermanos queridos, la oración es lo que conecta nuestra vida al poder sobrenatural de Dios. Porque los cristianos vivimos siempre limitados, hermanos, a nuestro ámbito natural, queriendo resolver los problemas en nuestra capacidad, queriendo enfrentar las dificultades en nuestro poder, queriendo enfrentar la necesidad de las enfermedades y las dificultades en nuestra capacidad limitada. Hermano, hay algo superior, ese es el poder de Dios. Hay algo superior. Querido hermano, tú quieres que el fluir del aceite de Dios sobre tu hogar se mantenga siempre llegando, siempre respaldando, siempre orando maravillas a favor de tus hijos, a favor de tus finanzas, a favor de tu matrimonio. ¿Qué tienes que hacer? Tenemos que orar, pero orar con fe. ¿Por qué, hermano? Porque el cristiano que cree mueve montañas. Porque el cristiano que ora con fe, hermano, puede ver las maravillas de Dios. Tú no te imaginas, hermano, el poder que hay en la oración con fe. Es una vasija grande donde Dios va a comenzar a derramar su aceite. ¿Por qué últimamente quizás hemos andado afligidos? Te sientes estresado, te sientes agobiado, te sientes, hermano, desesperado. ¿Sabes por qué? Porque cuando dejamos de orar, nos desconectamos del poder de Dios. Y cuando me desconecto del poder de Dios, hermano, voy caminando
solo por la vida. Y por eso, hermanos, tenemos nosotros que procurar siempre que todos los días yo ponga a disposición de Dios mi vasija. Que todos los días yo ponga a disposición del poder de Dios mi vasija, mi vida. ¿Y cómo? A través de la oración. Hermano, esa vasija todos los días tú la tienes que ocupar. Dice la palabra que son nuevas cada mañana su misericordia. Hermano, yo no sé si usted alguna vez ha probado aceite rancio. ¿Alguna vez usted ha probado un aceite que se pone rancio porque está ahí guardado? Porque usted lo tiene ahí por meses y de repente lo quiere ocupar, y cuando lo viene a ocupar, ese aceite está rancio. Pues yo le digo algo, hermano, con Dios no hay aceite rancio. Todos los días Él tiene aceite nuevo para ti. Todos los días Dios tiene aceite nuevo para tu vida. Todos los días Dios quiere hacer un milagro nuevo en ti. Pero ¿qué necesitamos, hermano? Orar. Cuando yo no oro, imagínate, yo no sé si tú sabes cuánto cuesta hoy una botellita de aceite de oliva. Hermano, 1 litro de aceite de oliva hoy es caro. Imagínate cuánto costará llenar una vasija de aceite de oliva. Imagínate que ese aceite se esté desparramando, esté cayendo, se esté perdiendo. ¿Y sabes por qué? Porque el poder de Dios quiere fluir, pero tú no estás dispuesto a recibir porque no quieres orar. Hay gente que tiene tiempo para ver el teléfono, para ver TikTok, para ver series de televisión. Hay personas que tienen tiempo para todo. Hay cristianos que tienen tiempo para ver las redes sociales, tienen tiempo para el Facebook, tienen tiempo para el Instagram, tienen tiempo para el TikTok. Hay cristianos que tienen tiempo para lavar la ropa, para planchar la ropa, para cocinar, para ir a traer a los hijos. Tienen tiempo para todo, pero no tienen tiempo para Dios. Hermano, tú quieres que el fluir de Dios sea siempre constante en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Debes de orar, porque la oración con fe es la vasija que te permite todos los días recibir el aceite nuevo de las maravillas de Dios. Todos los días. Dice la palabra, son nuevas sus misericordias cada día. Hermano, la vasija de la oración con fe es lo que permite que el fluir de lo sobrenatural sea realidad en tu vida. Les quiero preguntarles a los hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos un milagro del Señor? Un milagro en cualquier área, un milagro en tu salud, un milagro en tus finanzas, un milagro en tu matrimonio, un milagro en tu negocio. ¿Cuántos necesitamos un milagro, hermanos? La oración de fe es lo que nos permite que lo que parece imposible se vuelva posible por medio del poder de Dios. Dice la palabra, hermanos, en Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, óyelo bien, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. Hay personas que preguntan, Señor, ¿será que tú me puedes sanar? Hay personas que dicen, Señor, ¿será que tú me puedes ayudar? Hay personas que dicen, Señor, ¿será que tú puedes sanar a mi hijo? Hermano, cambia la pregunta, no es si Dios puede. Él puede todo. La pregunta es, ¿puedes creer tú? ¿Puedes creer? Porque cuando tú pones la vasija de la oración con fe, creyéndole, clamando, pidiendo, orando todos los días, por tus hijos y con tus hijos, con tu matrimonio y orando por tu pareja, estás poniendo la vasija para que Dios la comience a llenar de la maravilla que Él tiene para ti. ¿Cuántos creen que Dios tiene maravillas para ti? De todas las maravillas que Dios tiene para ti. Y la segunda vasija, hermano, que necesitamos tener en nuestra vida y no puede faltar. Y ten cuidado que te falte. Ten cuidado que te llegue a faltar esa vasija, porque esa vasija puede ser la que te falte y que fluya que Dios se le dé. Ten cuidado, hermano, que no te falte esa vasija. Y es la vasija de la gratitud. La vasija de la gratitud. Dice la palabra en primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 18. Dice, dad gracias en todo. Oiga bien, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
¿Cuál es la voluntad de Dios? Dar gracias. ¿Ha estado orando usted últimamente para que Dios le revele su voluntad? Pues hoy Dios se la está revelando. La voluntad de Dios es que tú tengas un corazón agradecido. Y no solamente por las cosas buenas, sino por las cosas que no entiendes. Por aquellas cosas que no tienes, por aquellas cosas que las has perdido o se han alejado de ti. Dice la palabra, dar gracias en todo. ¿Sabes, hermano? Nosotros normalmente damos gracias por las victorias. Pero Dios te dice también, gracias por las derrotas. Porque algo te ha querido enseñar Dios. Gracias por lo que gano, pero también gracias por lo que pierdo. Gracias, Señor, por los tiempos de salud, como también gracias por los tiempos de enfermedad. Gracias, Señor, por los tiempos donde estoy rodeado de gente que me ama, como también gracias por los tiempos de soledad, porque tanto en la victoria como en la derrota, algo Dios te quiere enseñar. Amén. Hermano querido, tenemos que saber, la fe activa el fluir de Dios, pero la gratitud lo mantiene fluyendo. Lo mantiene fluyendo. La gratitud, la fe lo activa, pero la gratitud lo mantiene fluyendo. Dios bendice al cristiano que tiene un corazón agradecido, que reconoce que todo lo que tiene viene del Señor primero, que reconoce que lo que ha llegado es por el Señor primero, que reconoce que sin Dios no somos nada. Tenemos que tener un corazón agradecido, tenemos que tener gratitud. Hermano, la gratitud no solamente es nada. No basta, hermano, con Dios no solamente basta decir gracias. La palabra gracias para con Dios, que nos ha salvado, que nos ha dado vida eterna, que nos da provisión cada día, que nos ha hecho parte de su familia. Hermanos, la palabra gracias se queda corta para todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero ¿qué es la gratitud? La gratitud son acciones. La gratitud es buscarlo. La gratitud es servirle. La gratitud, hermanos, es tratar de vivir una vida agradable para Dios. Cuando tú tienes gratitud, estás poniendo esa vasita para que Dios la siga llenando. Porque tú reconoces que todo lo que viene a tu vida viene de Dios. Porque tú reconoces que todo lo que llega a tu vida, todo eso bueno, todo lo que Dios te ha dado, tu trabajo, tu familia, tu hogar, tu casa, tu cama en la que duermes, tus hijos, tus nietos, todo viene de Dios. Cuando tú tienes un corazón lleno de gratitud, hermano y hermano, está garantizando que el fluir de Dios nunca se detenga en tu vida. ¿Sabe, hermano? El no tener un corazón agradecido es como ponerle la tapa a la vasija. Si tú no tienes gratitud, le pones la tapa a la vasija. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no va a seguir bendiciendo a un ingrato. Dios no va a seguir bendiciendo a corazones ingratos. Que Dios los bendice y le damos la espalda. Que Dios nos bendice y nos apartamos de su camino. Que Dios nos sana y nos volvemos al mundo. Que Dios nos paga nuestras deudas y seguimos gastando en cosas que no convienen. Hermano, la gratitud es la garantía del fluir de Dios en tu vida. Porque Dios bendice corazones agradecidos. Hermano, Dios no te pide nada, Dios no te pide sacrificio. Él ya murió por ti. Dios no quiere que tú mueras por Él, Él quiere que tú vivas para Él. Dios no te pide sacrificios, solo tener un corazón agradecido. Que seas tú el uno de los 10 que volvió. Recuerda que fueron 10 leprosos los que fueron sanados. 10 leprosos Dios sanó. Pero ¿cuántos regresaron a agradecer, hermanos? Solamente uno volvió. Y el Señor le preguntó, fueron 10, ¿dónde están los otros 9? ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios se fija en los corazones agradecidos y también en los corazones ingratos. Para Dios no pasa desapercibido. Pon la vasija cada día, hermano, la vasija de tu agradecimiento. ¿Y cómo pongo la vasija del agradecimiento? Todos los días darle gracias. Señor, gracias porque he comenzado un nuevo día y porque puedo contemplar la luz de un nuevo día. Porque, ¿sabe, hermano? Este día muchos ya no lo vieron. Este día muchos ya no tuvieron la oportunidad que tú tienes de estar escuchando la palabra de Dios. Muchos hoy en día
están ya en un amor de hospital. Muchos hoy en día su enfermedad los llevó ya a terminar su vida. Pero tú y yo estamos acá en la presencia de Dios, con vida, con salud, con nuestros hijos, con nuestra familia. ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Y hay que tener gratitud para con el Señor. Y mire esta frase, hermano, no es un versículo, no es una frase, pero es muy interesante. La queja y la murmuración tapan la vasija. La gratitud la mantiene abierta. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros somos murmuradores y quejistas o quejistos? De todos los quejamos. Dios tiene un trabajo nuevo, te quejas del salario, del jefe, de la distancia, que es muy lejos, que es muy aquí, que mucho calor hace ahí. Todo te quejas. De todo te quejas. Nada te parece bien. Hermanos, queremos el respaldo de Dios, pero nos quejamos de todo lo que Él nos da. Tenemos un corazón tan ingrato que de lo que recibimos, lo primero que le vemos es el detalle malo. ¿Cuántos somos, hermanos, de aquí que vemos una pared blanca y no decimos qué bonita la pared, bien blanquita, sino que ya le vemos dónde está el detalle que está mal pintado o dónde está la suciedad? Hermano, hay tantas cosas por las cuales agradecer al Señor, que tener un corazón ingrato hoy en día, con tanta enfermedad, con tanto accidente, con tanta situación, hermano, crítica, tanta gente sin empleo. ¿Sabe, hermano? Yo me daba cuenta de una persona, de personas que me cuentan, para contratar a una persona, habían sacado un anuncio de una plaza de trabajo y llegaron 150 currículos por una plaza. Y la gente se queja del trabajo que tiene. Cuando no te das cuenta que tener un trabajo es una bendición tan grande. Tener salud, tener vida. Porque no es lo mismo tener salud que tener sanidad. Sanidad es cuando ya pasaste por el hospital, ya pasaste por la enfermedad. Tener salud, hermanos, es una bendición de Dios. Pero muchos nos vivimos quejando. Gente que se queja del pelo, como lo tiene color, lo quiere. Es muy alto, muy chaparro. Es muy gordo, muy delgado. Nada nos parece bien. Pero tú quieres que Dios te derrame siempre gozo, alegría, paz, bendición en tu vida. Dale gloria y honra al Señor, porque te garantizo que lo que tú tienes, mucha gente lo desearía. Lo que tú tienes en tu vida, mucha gente lo anhela. La casa en que duermes, mucha gente la anhelaría. La casa en la que vives, mucha gente la anhelaría. La familia que tienes, mucha gente la anhelaría. Pero muchos hermanos estamos ciegos por la ingratitud, con todos los días la vasija del agradecimiento para que Dios te la continúe llenando. Porque el corazón agradecido, Dios lo continúa bendiciendo. Cuando dicen amén. La tercera vasija de la cual quiero hablar esta noche, hermano, es la vasija de la generosidad. Porque Dios no te da solamente para que seas egoísta. Dios nos bendice para ser un canal de bendición. Tú quieres que tu vasija siempre tenga, comparte las bendiciones de Dios. Dice la palabra, hermanos, en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperado, y el que saciare, él también será saciado. Todos tenemos algo que compartir. Cuando dicen amén. Dice la palabra, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tienes poder para hacerlo. Muchas veces decimos, yo quisiera ayudarte, pero no tengo dinero. Es que para ayudar no solamente es dinero. Tú puedes ayudar con una oración. Tú puedes ayudar compartiendo con una libra de arroz que tienes en tu casa que no la vas a ocupar. Tú puedes ser de bendición a tu familia, compartiendo de lo mucho que Dios te da. Comprando en el super. ¿Cuánta gente compra tantas cosas en el supermercado que en su casa se les arruina? ¿Cuánta gente anhelaría tener una comida que quizás en tu casa, en tu refrigeradora, se está pudriendo, se está arruinando? Tú quieres que la bendición, la provisión de Dios sea constante en tu vida. Hermanos, no seamos egoístas, compartamos. Seamos canales de bendición.
no pozos donde el agua, hermanos, ahí se quede estancada. Seamos canales de bendición. Dice la palabra, de tu interior fluirán ríos. Hermanos, Dios no ha creado pozos, Dios ha creado ríos de agua viva. Porque el cristiano debe ser un canal de bendición, hermano. El poder ayudar, el poder compartir. No podemos tener un corazón egoísta, hermano, porque el corazón egoísta te limita. Cuando Dios ve un corazón egoísta, el aceite deja de fluir. Porque ¿para qué te va a bendecir Dios más de lo que ya tienes, solamente de lo básico? Si no quieres rebosar para compartir, para hacerte bendición, para bendecir a tu amigo, para bendecir a tu familiar. Pero hoy en día, hermano, hay un virus. Hay un virus y no se llama COVID. ¿Cuántos se acuerdan del tiempo de la pandemia? ¿Cómo nos cuidábamos del tiempo de la pandemia por el virus? Pero hoy en día, hermano, hay un virus. Yo diría dos virus del cual tenemos que cuidarnos. ¿Y sabe cuál es? El primer virus es la indiferencia. Y el otro virus es el egoísmo. Tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que cuidarnos de la indiferencia y del egoísmo. Porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, nos sentimos gozosos, contentos cuando en momento de necesidad alguien nos ayudó? Ahora imagínate lo que esa persona, tú ya sabes lo que se siente, que en el momento de escasez o necesidad alguien llega y te bendice. Y tú sabes que esa bendición no viene solamente de la persona, de Dios a través de esa persona. Pero tenemos que cuidarnos, hermanos, del egoísmo. Tenemos que cuidarnos de la indiferencia. ¿Y cómo se manifiesta? Mientras yo estoy bien, no me importa cómo estén los demás. No, hermano, porque dice la palabra, un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús. ¿Y se recuerda usted cuál es el mandamiento nuevo que el Señor nos dio, hermano? Dice que nos debemos amar los unos a otros. Amar los unos a otros. Como yo, dice el Señor, o sea, amar. Pero ¿cómo yo le puedo decir a mi hermano que lo amo viendo que no tiene para comer? Y solamente decirle, hermano, voy a orar para que yo lo coma y tú tienes para compartir. Querido hermano, tú quieres que el fluir del Señor se mantenga siempre fresco en tu hogar, en tu vida, en tu familia. Compartamos, hermano. Seamos de bendición. Seamos canales de bendición para otros. La oportunidad que Dios te da para compartir, no la desaproveches, hermano. Porque dice la palabra del Señor, vea conmigo, hermano, en Proverbios capítulo 19. Libro de Proverbios capítulo 19 y versículo 17. Dice la palabra, a Jehová presta el que da al pobre. Oiga bien, a Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que da al pobre. ¿Y eso qué significa? Hay una garantía que siempre habrá. Cuando tú puedes bendecir al que necesita, siempre habrá. Dios te va a volver a dar para que siga siendo de bendición. Dios te va a dar para seguir siendo de bendición. ¿Cuánta gente hoy en día, hermano? Tal vez no necesita dinero, pero necesita una palabra de ánimo. ¿Cuánta gente hoy en día, hermano? Tal vez no necesita un billete, pero necesita una oración. Y aún para las oraciones somos egoístas, hermano. Imagínense si somos egoístas para orar, ahora imagínense por la plata, hermano. Hermano, si somos egoístas para orar, que nada te cuesta. Imagínense ahora para el dinero, ¿cómo seremos? Ah, pero queremos cielos abiertos. Ah, ¿cómo oramos por cielos abiertos? Pero yo le quiero decir algo. No pueden haber cielos abiertos y corazones cerrados. ¿Cierto? Tú quieres que Dios abra los cielos sobre tu hogar y tu vida, tienes que tener un corazón abierto. Primeramente para Dios, pero también para los propios. Para que fluya, para que fluya. ¿Hace cuánto tiempo que no oran por alguien más que no sea tu vida? ¿Hace cuánto tiempo no te detienes a orar por alguien que no sea de tu propia familia? Porque, hermanos, déjenme decirles, somos un poco mentirosos. Porque siempre nos cuentan los problemas. ¿Y qué le decimos normalmente a la gente? La salida olímpica espiritual. Voy a estar orando por usted. Mentiras, hermanos, no oramos. Somos egoístas. Solamente nos interesa muchas veces nuestros propios milagros.
Pero, hermano, Dios te ha puesto a ti como un ministro del poder de Dios. El apóstol Pedro lo tenía clarísimo, hermano. Cuando él vio a un hombre cojo de nacimiento que estaba parado a la puerta que se llamaba La Hermosa, la puerta del templo, dice que lo vio y ese hombre esperaba recibir de los algo. Y Pedro lo miró y le dijo estas palabras: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el milagro ocurrió. Quizás tú no tienes plata o oro para poder cambiar la vida a alguien, pero tú tienes algo superior, que es el poder de nuestro Dios. El poder orar por alguien. El poder orar por un vecino. Sabe, hermano, hoy en día la gente ocupa muchos filtros. Y no hablo de las redes sociales, que los filtros de las redes sociales, uno puede estar chaparrito y mira alto, puede estar gordito y mira flaquito. Son los filtros. Pero hoy en día, hermano, la gente ocupa filtros, aparentando estar bien, pero por dentro está quebrado. Aparentando estar bien, pero por dentro, hermano, está destruido. Y normalmente somos bien superficiales para hablar con la gente, aún en la iglesia. ¿Qué tal, hermano? En victoria. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué tal, hermanito? ¿Todo bien? Gloria a Dios. Pero cuando tú te detienes a hablar con alguien y le preguntas, hermano, ¿cómo está usted? Y cuando esa persona comienza a abrir su corazón, al momento está llorando, está quebrantado. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad. No de recibir un billete solamente, sino que le den una palabra de esperanza, una palabra de amor. Que alguien le diga, no te preocupes, Dios está contigo, yo estoy contigo. Oremos, Dios va a hacer algo en tu vida. Pero tenemos que saber, hermano, que no podemos ser canales de bendición cuando tenemos corazones cerrados para poder necesitar. Y la cuarta vasija, rapidito para cerrar esta noche, hermanos, es la vasija del servicio y del trabajo para el reino de Dios. Cuando tú te vacías por el rey, Dios te vuelve a llenar. Cuando tú te vacías por el rey, Dios te vuelve a llenar. Hermano, servirle a Dios es cansado muchas veces. No se trata de ganas. ¿Quién tiene ganas de estar en un culto, hermano, un día sábado que puede estar comiendo unos tamalitos de la pupus? Esto no es de ganas, hermano, de agradecimiento, de reconocer la grandeza de Dios, de poner tu vida al servicio de Dios. Hermano, cuando tú te vacías por el rey te vuelve a llenar. Cuando tú eres como aquel buen samaritano que vio a uno medio muerto y se tomó el tiempo de llegar y le ungió las heridas con aceite y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y le dijo, cuídame, y si algo gastas de más, yo te lo pagaré. Eso es el mandato de Dios. Servir al necesitado, servir al prójimo, servir al Señor, predicar su palabra. Últimamente, hermanos, ya no vemos en nuestra colonia gente medio muerta o bien muerta, como era costumbre anteriormente, en el tiempo que vivíamos tan complicado de la delincuencia. Hermano, era lo común encontrarse con personas muertas todos los días. Pero sabe, hermano, todos los días, oiga bien, todos los días, tú y yo nos encontramos con gente medio muerta. El diablo los tiene revolcados en el vicio, en el pecado, en el lodo, hermanos, en el gozo de la mundanalidad. Gente medio muerta porque apenas lo que los sostiene, hermano, un poquito de lo material, un poquito que de repente hace una oración sin conocer a Dios. Esa gente medio muerta necesita oír de la palabra de Dios. Dice la palabra, hermosos, preciosos son los pies de los que anuncian la buena nueva. Preciosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Querido hermano, yo te pregunto en esta hora, ¿estás trabajando para el reino de Dios? Aquí hay una iglesia donde trabajar. Aquí hay una comunidad donde trabajar, donde compartir con otros el evangelio. Hay personas a las cuales tú les puedes hablar, invitar a la iglesia. Pastores que a mí, que diga, yo no soy bueno para hablar, a mí me da pena. Invítalo.
Invítalo. Cuando tú le sirves al rey y gastas tu aceite sirviéndole al reino de Dios, Dios te lo va a volver a llenar. Cuando tú te gastas por el reino de Dios, Dios te va a volver a llenar. Dice la palabra, hermano, que Él, oiga bien, hermano, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza. ¿A quiénes? Al que no tiene ninguna. Pero no está hablando al que ya no tiene nada de fuerza porque ha venido bailando toda la noche en la discoteca, hermano. No se refiere al que ya no tiene fuerza porque ha pasado toda la noche en la parranda, todo el fin de semana, de viernes a domingo en la parranda. Y Señor, dame fuerza para ir a trabajar, porque ya no aguante después de tanta parranda del fin de semana. No, Dios le da nueva fuerza al que se ha gastado en el reino de Dios. El que ha estado en sus caminos, el que le ha estado sirviendo, el que ha sido de bendición a otro, porque dice la palabra, hermano, en Lucas 10, 33, perdón, en adelante, dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, dice, vendó sus heridas, echándoles, oiga bien, aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero. Y le dijo, cuídame. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. ¿Cómo sabía él que iba a tener suficiente para poder pagar? ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando tú inviertes tu vida en el reino, Dios siempre te va a poner. Dios siempre te va a dar. Siempre va a haber promiso. Dios siempre te va a ayudar. Hermano, yo tengo mi mamá, 83 años. 83 años de edad. En este momento está hospitalizada y es el médico quirúrgico del Seguro Social. En este instante está hospitalizada. Acaba de ser intervenida quirúrgicamente por un tumor de casi 20 centímetros que todos los médicos nos dijeron no se puede operar. Es imposible. Por donde está ubicada es imposible operar. Lo más que podemos hacer para alargarle un poquito la vida es sacarle una tripita y que por ahí haga sus necesidades. Pero el tumor es imposible de quitar. Pero hay una palabra, hermanos, que dice que Dios no es injusto para olvidar su trabajo. Cierto. Y la obra que has hecho para su reino. Y esa promesa yo la reclamé por mi mamá. Porque ella ha sido una ganadora de almas desde toda su vida. Alguien que ha buscado al Señor, aunque nosotros quizás no estábamos cerca, ella buscaba una iglesia cerquita de su casa para irse a congregar. Ella solita, ya la de 70 y pico de años, caminando, bajando una cuesta grande para llegar a congregar a una iglesia por ahí cerquita. Siempre pendiente de los cultos, siempre buscando al Señor. Y ese tumor de 20 centímetros que nos dijeron que era imposible poderlo quitar. El día jueves, en la tarde, se lo extirparon completamente. Le fue quitado totalmente. Y hoy no tiene ni una tripita de fuera. Le quitaron todo el tumor y se está recuperando para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú compartes tu aceite para el reino de Dios y lo pones al servicio del reino de Dios, Dios va a hacer que ese aceite siempre fluya y que siempre haya. Cada ofrenda, no importa si es de una cora, 10 centavos, $1, no importa. Ese aceite siempre va a volver. Porque cuando tú te vacías para el reino de Dios, Dios se va a encargar que tu vasija siempre esté, no solamente llena, sino también reposa. Porque si alguien es fiel, Él no es Dios. Y eso es aquí esta noche. Pon tu vasija para que el Señor la llene. Y la primera vasija que Dios quiere llenar es tu corazón. Si tú no le has recibido, yo te invito que hoy esa vasija que quizás está vacía, tú la puedas abrir para que la presencia de Dios pueda llenar tu vida. Vamos a orar, dejamos al pastor para continuar con la oración. No sé si oramos en este momento. Vamos a comenzar. Padre, gracias por hablarnos, gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío amado, por recordarnos, Señor, cuáles son esas vasijas tan importantes que tienen que haber en nuestra vida. Te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, asegurarnos que cada día esa vasija esté disponible y vacía para ti, para que tú las puedas llenar.
Quita de nosotros el virus de la indiferencia, del egoísmo. Ayúdanos, Señor, a ser canales de bendición y no pozos donde el aceite se vuelva rancio. Ayúdanos, Señor, poderlo gastar, Señor, nuestra vida, nuestro esfuerzo, vaciarnos, Señor, para tu reino. Porque así, Señor, sabemos que siempre tú nos vas a volver a llenar cada día, porque son nuevas fuerzas las que tú das al que ya no tiene, al que ha servido, al que ha predicado, al que ha trabajado para tu reino, al que está peleando en la buena batalla de la fe. Gracias, bendito Señor. Y continuamos orando con nuestros hermanos en esta tarde. Que nuestra palabra de Dios cada día poder ser una vida que rebose cada día, cada momento. Cuando nosotros necesitemos, eso fluye para la gloria de Dios. Vamos a pasar lo que es a una cita bíblica en Malaquías 3. Vamos a leer Malaquías 3. Traer todos los diezmos al colín. Traer todos los diezmos al colín y haya alimento en casa. Y probar ahora. En esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobrevenga. Vamos a pasar lo que es la oración. Vamos a pedir